temas de actualidad en La Entrevista. Y gracias a Dios, hoy es lunes y usted nos escucha sábado. También estamos dando gracias a Dios por terminar la semana, porque es que el programa se transmite también en repetición el día sábado a la 99.7, comentándoles que el día miércoles estaremos en una conferencia de 6:30 de la madrugada en el Centro Comercial Los Próceres Sexto Nivel. Y por cierto, esa conferencia también se va a transmitir por la 99.7 una semana después, es decir, el miércoles a las 5 de la tarde. Ya le estaremos dando más información, 99.7. Una semana después de que esta se da, pero es un tema por demás interesante porque hablamos acerca de los retos y oportunidades en la cadena de suministro 2022, donde va a estar Alex Grau, quien usted escuchó en el primer segmento, y también estará con nosotros Pablo Blanco, economista, consultor independiente, ex viceministro de Previsión Social y Empleo, y con él queremos hablar acerca de la inflación que se viene. Bienvenido, Pablo, gracias por aceptar este tiempo de conversación. Muchas gracias, buenas tardes, Aner, Mauricio. Un placer saludarlos. Así es. También Yulisa, ajá. Yulisa, un placer saludarte, Yulisa. Gracias, Pablo, bienvenido. Y a toda la radio audiencia, buenas tardes. Excelente. Hemos hablado acerca de la crisis que hay de contenedores, pero también se visualiza una creciente subida de precios. ¿Podés comentarnos un poquito al respecto? Sí, Aner, muchas gracias. Sí, definitivamente esto es un fenómeno global. Esto debemos de iniciar con comprender cómo desde el derivado de los estímulos fiscales que provocados por pandemia, tanto el gobierno de Estados Unidos como los países europeos y todas las economías en general, tuvieron a bien que promover estos estímulos precisamente para mantener el consumo de la población. Y con ello, pues los efectos resultantes vienen siendo pues un aumento en el nivel general de precios, ¿verdad? Es algo que, para sorpresa, el mes de octubre Estados Unidos está presentando una inflación de alrededor del 6.2% interanual. Es algo nunca antes visto desde el punto de vista del número y de lo que puede significar para una economía como Estados Unidos. Recordémonos que no solamente ellos, también los europeos, también la zona euro, está terminando el mes de octubre con una inflación de 4.2%. Hay que agregar el Reino Unido también con una inflación del 4.2%. Y en el caso europeo hay que enfatizar en que es un conglomerado de países donde, si los dividimos entre norte y sur, varía mucho también las inflaciones en estos países. Entonces eso también nos sugiere entender que ellos deben de ir hacia una convergencia. Países como los del sur, donde destaca España, Italia, Francia, pueden presentar índices inflacionarios mucho más altos que los que hoy en día puede presentar Alemania o Holanda, ¿verdad? Hay que destacar un país como Portugal con una inflación de un 1.9% y un país como Bélgica con una inflación de casi el 5.4%. Entonces eso a la larga trae repercusiones en una economía como la nuestra. Recordémonos que estamos en una economía abierta y conectados al mundo y los precios nos afectan enormemente. Hay que agregar también la parte de los energéticos, el precio de los energéticos, de las materias primas, que son insumos que aquí también se utilizan y que eso trae por consiguiente un aumento del nivel general de precios. Así es, sí. Se viene una escalada de precios. Ya nos decía Alex Grau en el segmento anterior de que no se visualizan todavía, digamos, los incrementos de los precios en relación también al costo del flete, porque a lo mejor se estaba costeando en función del precio anterior, pero un 2022 se ve que va a ser así en Guatemala y en el mundo. Es correcto, y para darles un dato cercano sobre cómo ha evolucionado precisamente el costo del flete y que este también tiene una repercusión en el tema de los precios a nivel general. En junio del año 2020 el costo del flete marítimo, es decir, un contenedor estándar de 10 pies o 6 metros entre Shanghái y un puerto europeo, costaba en el orden de los $1,000. En 6 meses ese precio fue multiplicado por 4. Wow. Y a julio de 2021 es ya un precio de $7,300 el costo entre Shanghái y un puerto como Rotterdam, por ejemplo. Entonces eso definitivamente trae, según un informe de la ONUCED, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo, ahí ellos proyectan ya un aumento general de precios para el consumo del orden de un 11%. Y lo distribuye también en algunos productos específicos, por ejemplo, productos digamos que tienen que ver con, por ejemplo, el vestir,
o algún otro, los aumentos están en el orden de un 7% de manera general. Wow, sí, es una... Impresionante, sí. Y Pablo, a mí me surge la duda, o me da curiosidad saber que bueno, mucho de esto, el fundamento es el tema de los incentivos fiscales. Pero este tema de la cadena de suministros, ¿cómo se relaciona o es otro factor el que está sumando a esa subida de precios y por lo tanto nos viene un año más complicado? Sí, Mauricio, es un factor que se agrega. Que se agrega más allá de los estímulos fiscales. El problema del abastecimiento y de la cadena logística también tiene que ver con lo que sucedió en Egipto hace algunos meses, ¿verdad? Que eso también, cuando cerraron el caso canal, de Ever Given en el canal de Suez, eso tuvo que incorporar o agregarle todavía mayor tensión a la cadena logística. También no debemos de dejar de reconocer el hecho de que algunos puertos en China cerraron por medidas sanitarias, y eso definitivamente sí lo que hizo fue hacer un embudo mucho mayor en ese aspecto. Y el retraso en la entrega de algunos contenedores por falta de mano de obra, que también es un tema muy importante a tomarlo en cuenta. Ahora bien, y mira, otra cuestión que me da curiosidad es el tema, como has estado explicando, si ves en todo el mundo, o sea, todo el mundo estamos padeciendo de esto, o sea, no es un tema de un país o de o eso es lo que quiero entender, o tiene que ver con alguna política, o hay una forma de que algún país pueda salirse de eso. Por ejemplo, Portugal, ¿cómo lo está haciendo o qué hizo de diferente Portugal o qué estará haciendo de distinto, que tiene una inflación de un 1%? Comparada con un Bélgica de 5.4 con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo hay alguna forma de que uno pueda escaparse de esto, uno como país pueda escaparse de esto? Sí, muy buena pregunta, Mauricio, y para poder hacer la diferencia entre un país como Bélgica y Portugal, tiene que analizarse mucho la parte de los insumos energéticos. Bélgica todavía se provee energía que no ha sido al 100% descarbonizada, por ejemplo. Y entonces eso sugiere que los precios van en aumento. En el caso de un país como Portugal, tiene que ver también con su productividad. Y entonces la productividad en estos países todavía no ha venido en aumento, digamos. Pero muchos de los países del norte, lo que podemos decir es que están ya con un sobrecalentamiento de su economía. Precisamente porque son países con excedente comercial, como Alemania y Holanda. Entonces eso lo que hace es que se pueden permitir ellos aumentos de salario para poder compensar esos efectos inflacionarios. Algo muy interesante que hoy veía en algunos estudios es que para poder llegar a una convergencia entre países, se sugiere que para los países del sur se hagan aumentos salariales, por ejemplo, el 1-2% máximo, pero para países como Alemania y Holanda podrían ser aumentos del orden de un 4%. Y con eso se llegaría a una convergencia entre países. Retomando el tema de inflación específicamente, se puede explicar mucho por el origen de su matriz energética. En el caso de un país como Bélgica, sí se explica enormemente porque sus energéticos provienen de plantas que no han sido descarbonizadas todavía. Y eso puede explicar esa variación en países europeos. Luego el resto sí, definitivamente, recordémonos que para el caso de los precios del petróleo, y precisamente es una de las medidas que el gobierno de Biden podría en su momento implementar, porque precisamente esta semana él mandó una nota a la Comisión Federal de Competencia, a la CF, la Trade, y precisamente él está queriendo observarlas más y fiscalizarlas, o de alguna manera tenerlas más controladas, sobre todo a aquellas que son compañías, ¿verdad? Que todavía no son tan significativas comparadas con lo que la OPEP puede significar en el mercado del precio del petróleo. Pero sí quiere, como una política para poder reducir la inflación en Estados Unidos, tener un mayor control o supervisión más bien sobre las compañías petroleras. Sobre los precios del petróleo. Correcto. Para influir en eso, ¿verdad? Así es. ¿Qué hacemos en Guatemala, Pablo? ¿Qué nos recomiendas? ¿Tenemos más inventario? ¿Tratamos de tener, más tiempos? Alargar un poco los tiempos en cuanto a los productos que rotamos. ¿Qué nos recomendarías? Mira, para un país como el nuestro definitivamente vamos a adoptar básicamente la inflación que se venga por puro externalidad, digamos, de que se venga. Y
Y en su momento lo que afectaría muchísimo definitivamente es la capacidad adquisitiva de las personas. Eso está claro. Cada vez vamos a ver mayor presión sobre los precios. Cada vez vamos a ver precios que van a tener aumentos en corto tiempo de un 10, 15 hasta un 20%. Y que en definitiva vamos a vivir con esos precios, pero obviamente van a tener que ser o sustituidos por otros o el mercado mismo se va a encargar de encontrarle un mecanismo de acomodo a eso. Todo lo que tenga que ver con la rotación de inventarios definitivamente es un aspecto en el cual las empresas tienen que haber ya previsto, porque esto no se anunció ayer, ¿verdad? Estos son expectativas de inflación que desde el mes de enero economistas como Olivier Blanchard, por ejemplo, que fue director del FMI, ya lo decía, ya se sugerían, mucha serie de informaciones ya se tenían. Entonces es un momento en el cual se debe planificar, que obviamente que no estemos preparados al 100%, sobre todo las pymes, para un reto de estos. Eso es lo interesante. ¿Y ahí hay alguna política pública que pueda apoyar esto y que pueda soportarlo desde el punto de vista de capital, de facilitar capital o de facilitar algún... Eso es una buena pregunta para Alex, porque el tema, el proceso de internalización, ¿verdad? El proceso aduanal, ¿hay alguna forma? Porque las pymes precisamente son las que carecen de inventario, carecen de capital de trabajo, carecen de todos esos mecanismos, incluso de garantías para poder obtener una línea de crédito. Entonces, y también de procesos automatizados, porque en un ambiente donde hay una presión tan grande por el tema de precios, la productividad se vuelve mucho más relevante. ¿Cómo hacemos en las compañías para ahorrar costos? Porque eso genera una presión enorme y está claro que si no logramos hacer eso viendo a lo interno, cómo nos enfocamos en automatizar procesos, hacerlos más eficientes, hacerlos menos costosos para compensar un poco la subida de precios por temas de competitividad. Porque si todo mundo tiene que subir, yo lo que debería estar buscando como compañía es cómo subo menos que los demás para todavía mantener mi competitividad en el mercado. ¿Cómo hago eso? Buscando eficiencias internas. Es que fíjate que es una de las salidas, y Alex lo decía, porque decía, mire, en efecto hay más negocio, o sea, hay más ingresos, pero el tema es que no hay más margen, o sea, los márgenes, o sea, me subió el ingreso, pero también me subió el costo, entonces estoy ganando básicamente lo mismo, entonces no hay margen. Y mira, ayer escuchaba a un economista de Estados Unidos, se me fue el nombre ahorita, pero me gustó la frase, me pareció interesante porque dijo, estamos pasando de los inventarios de just in time, que era una metodología, una herramienta de trabajo para la administración de inventarios muy importante, y estamos pasando a los inventarios just in case, porque es así como, mire, por si las dudas, mejor tengamos aquí pero los costos que eso representa, que eso implica es altísimo. Es muy alto. Sí, definitivamente muy interesante el giro que toma ahorita la conversación. Precisamente es un tema que yo voy a dar el día de mañana en una conferencia en Zona 10 y sobre el tema de las pymes y su acceso al financiamiento. Ajá. Y esto tiene que ver con que el gran problema, y ese es un problema que viene del 2018-17 para acá, y es que el gran problema que van a sufrir las pymes es de nuevo algún tipo de dificultad de parte de las grandes empresas para poder ser cumplidoras en los tiempos, para pagarles por haberles proveído de algún insumo. En ese tipo de momentos o de retrasos es que las pymes se ven confrontadas a un nivel de insolvencia o de liquidez que los traería prácticamente a pique, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que haber una respuesta del sistema financiero para poder otorgar algún tipo de crédito, algún tipo de instrumento financiero que les permita solventar esos dos problemas importantísimos, solvencia y liquidez, que si no se logra eso en 3 meses resolver, la empresa se puede ir a pique. Y además hay que agregar el factor de organización que tienen muchas pymes en el país, ¿verdad? Son normalmente, digamos, organizadas con un poquito de desorden financiero. La parte contable no siempre apoya en la parte de análisis y de proyección financiera, entonces se mantienen, digamos, las pymes facturando mucho. Por ejemplo, una pyme puede facturar 10 millones, pero le entran esos 10 y le salen esos 10. Así es, sí. Entonces nunca va a haber un crecimiento exponencial de su oportunidad de negocio, ¿verdad? Eso está interesante, y para los bancos, pues eso, para el sistema en general es una gran oportunidad que hay. Y la verdad que, como decís, sí viene desde hace años. Yo creo que incluso en este programa lo hemos hablado muchas veces, de estas oportunidades de la banca y del sistema de tomar un poco de más riesgo
y apoyar este tipo de industrias. Fíjate que precisamente hablaba con un empresario la semana pasada y me decía, él se dedica al tema de carros. Y me dice, mira, estoy alcanzando. Es un joven de casi 30 años que empezó hace unos 8 años, o tal vez un poquito menos, hace unos 6, con un poco de capital de trabajo. Y él se sintió orgulloso, me contó, me dice, mira, alcancé mi primer millón, me decía, en inventario. Y yo decía, wow, qué importante, qué gran logro. Le decía, te felicito. Y contame, ¿con qué institución financiera trabajas? ¿Cuál te ayudó? Ninguna, me dice. Ninguna. Y ese es el tipo de casos donde yo, la verdad, estando relacionado al sistema, quisiera poder ver que toman esos son los casos de éxito que deberían de ser parte del sistema y decir, esto es el tipo de negocios que apoyamos, pero aún no se ve. Por eso pensaba, por ejemplo, si hay alguna política pública a través del Ministerio de Economía, por ejemplo, que pudieran apoyar y que puedan apoyar a estas empresas para evitar esa posible debacle o esa posible caída de las empresas, porque sí sería realmente lamentable. Es correcto. Y en efecto, lo que se puede percibir o tener de conocimiento de que los bancos hayan podido ofrecer tiene que ver con los préstamos o los créditos que en el marco de la pandemia el Congreso autorizó, por ejemplo, para que fueran gestionados y administrados desde el crédito hipotecario nacional a través de líneas de crédito con Banrural, por ejemplo, con algún otro banco. Con SHN. Correcto. Entonces, estos son los que están vigentes hoy en día porque definitivamente no han sido totalmente absorbidos. Aprovechados, por supuesto. Entonces, esos podrían estar hoy en día reconvirtiéndose bajo otro nombre, como créditos que apoyarían para el caso específico de pymes, para mantener su solvencia y liquidez, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Hablamos de que Guatemala también enfrenta una oportunidad grandiosa. Un oyente nos escribía diciéndonos que qué pasaría si en Guatemala habría una forma de trasladar a Latinoamérica toda esa producción de productos misceláneos que hoy en día se producen en China y se importan de China. Bueno, ahí hay una gran oportunidad para Guatemala. Y lo que nos decía también Alex era, bueno, el empresario que pueda aprovechar, utilizar la implementación, digamos, de esta línea de producción, realmente le va a ir muy bien, pero hay oportunidades. ¿Qué pensás, Pablo? Es un tema también de analizar la parte de productividad y de condiciones que el país ofrece, y en dos campos, básicamente la productividad vista desde el ámbito del capital, pero también la productividad vista desde el ámbito del recurso trabajo, de la persona. Y ahí es donde tenemos nosotros una brecha enorme. Lo que se ha dado es que en los últimos 20 años ha ido creciendo la productividad relacionada al capital, ¿verdad? Podemos ver que se amplían líneas de producción, aumenta un poquito el capital, a pesar de que es poco. Somos un país que el 90% de nuestro PIB se constituye en consumo. Invertimos muy poco como país, tanto a nivel privado como a nivel público. Y luego está la parte de salarial, diríamos, del trabajo, que esa sí ha tenido, digamos, un estancamiento bastante considerable en los últimos 15, 20 años. Y no solo eso, sino el desarrollo de habilidades y competencias que se requerirían para que podamos producir cierto tipo de productos que hoy no hacemos en el país, por ejemplo. Correcto. Y eso va a tomar un tiempo cerrar esas brechas de conocimiento. Definitivamente. Entonces ahí es donde el país está en desventaja para poder decir, ok, aprovechemos este nicho, este segmento o algo así, ¿verdad? Es muy interesante, digamos, ver cómo algunos fenómenos o procesos de localización ya se están dando entre los mismos países asiáticos, que normalmente son economías muy competitivas. Por ejemplo, la fábrica de estos Crocs, los famosos zapatitos cómodos, acaba de anunciar de que va a cerrar en Vietnam su fábrica. Precisamente o vinculado más a los problemas de pandemia que ha ido interrumpiendo sus procesos, y la va a trasladar a China e Indonesia, siendo 3 países que son a nivel asiático de los más competitivos a nivel de producción y sobre todo de costos. Porque ahí podemos decir que tienen la energía eléctrica barata, tienen mano de obra barata, por infraestructura, pero que ya entre esos países se estén dando ese tipo de fenómenos de delocalización, ya nos dice algo que nosotros estamos más bien en la cola de lo que potencialmente podríamos alcanzar o obtener como ventaja para algún producto o algún sector, ¿verdad? Sí, porque incluso dentro de lo que Alex decía, me gustaba la parte esta de logística.
Yo le he escuchado hablar mucho en muchos foros, en varios foros, hablar del tema y la gran oportunidad como país que tenemos del tema logístico, pero igual nuestra infraestructura no mejora. Sí, no mejora. Es un tema que tendríamos que desarrollar para poder tener acceso a esas oportunidades, ¿no? El tema del hub logístico en el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador, Honduras, donde ya podríamos consolidar una compra bastante grande. El tiempo se nos agota, Pablo. ¿Alguna recomendación final para hacerle frente a esta subida de precios? ¿Algo que nos tendríamos que preparar en este año siguiente, 2022? Bueno, definitivamente va a ser un momento bien difícil para la economía de Guatemala, porque vamos a ver cómo se va a ir perdiendo la capacidad adquisitiva de las personas, vista desde el punto más social en este caso. Las empresas deberán ser muy innovadoras, deberán ser muy estratégicas para saber cómo manejar sus inventarios, para también saber qué tipo de estrategias comerciales plantear para precisamente poder darle movilidad a sus inventarios, porque pueden encontrarse en algún momento con que nadie les va a comprar o que se va a ir muy rápido su producto. Y ahí es donde ellos tienen que tener esa visión, conocer más el mercado, estar, digamos, muy pendientes de lo que podrían darse de estos fenómenos, ¿verdad? Así es, los retos los hemos visto, las oportunidades en esta cadena de suministros. Tendremos que ser muy, muy innovadores para generar nuevas ideas, y así es como se proyecta el escenario en el año 2022. Pablo Blanco, muchísimas gracias por estar siempre pendiente de atender nuestras conversaciones acá en Tendencias y también para el día miércoles en esa conferencia. Recordándole a nuestra audiencia que igual se va a transmitir a través de la radio 99.7 una semana después, es decir, el siguiente miércoles, solo que a las 5 de la tarde. Este programa también se repite el día sábado, si usted quiere volver a escucharnos a partir de las 12 del mediodía, de las 11:30, básicamente a través de la 99.7. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Ander, un placer. Hacemos una pausa y regresamos con más contenido de Tendencias. En Ilumina Club queremos que la luz de Jesús ilumine a todos. Con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de Jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación. Tú también puedes ser parte del Club Ilumina. Ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación. Con un donativo mensual de 50 quetzales o más, puedes sumar a la transformación de nuestro país. Hagamos que la luz de Jesús ilumine a todos.